Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles nuevamente y aquí estamos con todo nuestro corazón pudiendo presentarnos delante del Señor con el propósito siempre de ministrar su palabra, ¿verdad? Este tiempo ha sido tan hermoso, tan precioso, por lo menos yo así lo he experimentado de parte del Señor, ¿verdad? Que ha sido un tiempo muy, muy especial, muy especial. Así que le agradecemos mucho al Señor, le pedimos al Señor que Él se manifieste en nuestra vida y que podamos realmente ser ministrados a través de la palabra. Cada enseñanza que hemos estado trayendo pues siempre ha sido de una retroalimentación en algunas cosas y una alimentación en otras, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor para poder dar inicio a este tema. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Padre del cielo, toda tu misericordia, toda tu bondad, Señor, y te suplico, Padre de la gloria, por favor, que te manifiestes, Señor, en el corazón de tus hijos, Señor, a través de un espíritu de enseñanza, de aprendizaje, y también un espíritu de revelación que lo necesitamos tanto, Señor, para poder ministrar tu palabra. Aleja de nosotros, Señor, cualquier estorbo, cualquier obstáculo, cualquier impedimento, Señor, que obstaculice el hecho de que nosotros podamos recibir esa enseñanza que proviene de parte tuya. Te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papaito lindo, por favor, en el nombre maravilloso de Cristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. La palabra del Señor, hermano, es tan extraordinaria, y tiene tantas verdades que, bueno, yo diría que contiene todas las verdades, todas las verdades, porque tiene la verdad que es Jesucristo, y al tener a Jesucristo como la verdad, pues va a tener todas las verdades. Y nosotros cada día vamos conociendo un poquitito más de ello, ¿verdad? Yo he puesto como en la verdad como una línea, ¿verdad? Donde uno va transitando, como una carretera donde uno va transitando y va avanzando poco a poco. Y como dice la escritura, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, en la medida que vamos avanzando en esa calle, en esa carretera, en esa calzada, definitivamente vamos conociendo partes de la verdad del Señor, y al irlas conociendo, eso nos va libertando a nosotros de muchas cosas, ¿verdad? Así que le pedimos al Señor que Él nos ayude para poder ir entendiendo día con día todo. Ahora, algo que es muy importante, perdón hermanos, algo que es muy importante, hermano, que nosotros podamos analizar y podemos darnos cuenta, es que en la medida que vamos escudriñando, nos encontramos con algunos pasajes de la Escritura que parecieran una especie de contradicción de la misma palabra del Señor. Sin embargo, tenemos que saber que la palabra del Señor no se suma ni se divide, no se resta ni se divide, pero sí se suma y se multiplica. Y eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la suma, dice la palabra, la suma de tu palabra es verdad. Eso sería por un lado. Por el otro lado, dice la Escritura, y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces quiere decir que el crecimiento de la palabra, hermano, trae una multiplicación. Bueno, solo para poner un fundamento de lo que estamos hablando. Pero le decía que hay cosas que de verdad parecen contradictorias en la palabra, de tal manera que si nosotros la pudiéramos o la analizáramos, o bueno, nosotros creo que ya no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero una persona la analiza desde el punto de vista, diría yo, hermano, secular. Entonces, una de las cosas que va a acontecer, una de las cosas que va a suceder es que definitivamente, hermano, va a encontrar muchas contradicciones. Por ejemplo, diríamos, Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor, sí. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que viene una destrucción sobre la tierra? Si Dios es amor, ¿verdad? Sí, Dios es amor, pero su amor no es consentimiento,
no digo con sentimiento, sino consentimiento. Es decir, no es que Dios consienta lo malo. Dentro de su mismo amor, la misma palabra nos enseña, por ejemplo, que Dios al hijo al que toma por hijo lo disciplina, ¿verdad? Al hijo que ama lo disciplina el Señor. Entonces quiere decir, hermano, que no es solamente consentir, alcahuetear, como se dice aquí en Guatemala, ¿verdad? Hermano, contemplar, no, sino que el Señor, hermano, definitivamente es amor, pero también dice la Escritura que es fuego consumidor. O sea, hermano, Dios tiene misericordia, pero esa misericordia también tiene un límite, ¿verdad? Hermano, pues la misericordia es infinita. Sí, hermano, sí, la misericordia de Dios es infinita, pero Dios no se complace con el pecado. Sí ama al pecador, pero no se complace con el pecado. Bueno, y podríamos mencionar otras muchas cosas más. De esta manera, hermano, nosotros cuando vemos, por ejemplo, en la palabra del Señor, dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 18, y vamos a leer más adelantito ese verso, hermano, pero dice la Escritura que a Dios nadie lo ha visto, jamás lo ha visto. Pero no, Jesús era Dios, y no lo vieron muchos. Y no, Moisés vio, hermano, dice que hablaba cara a cara con Dios. Y entonces cuando nosotros pensamos en esto, hermano, decimos, y no Juan el Bautista, el Espíritu Santo es Dios, y Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender en forma corporal como de paloma. Es decir, que ahí tomó cuerpo de paloma y el Espíritu Santo descendió. Entonces, cuando nosotros vemos eso, decimos, bueno, entonces, ¿qué fue lo que vieron estos hombres? Isaías también dice la Biblia que hablaba con el Señor cara a cara. Y así podríamos mencionar varios pasajes de la Escritura. Pero entonces, ¿dónde queda Juan capítulo 1, versículo 18? Que a Dios nunca lo ha visto nadie. Hermano, todas estas cosas tienen una explicación. Es decir, hermano, nosotros a veces nos centramos demasiado en un pasaje y podemos decir, aquí hay un error, ¿verdad? En la palabra del Señor. En la palabra del Señor en sí no hay errores. En la Biblia sí pueden haber errores. Voy a explicarme esto que dije. En la palabra del Señor, o sea, lo que salió de la boca del Señor, no hay errores. En donde sí pueden haber errores por las traducciones, por los idiomas, es en el libro llamado Biblia. ¿Por qué? Porque recuérdense que los intérpretes pudieron haber interpretado una cosa, hermano, que no era lo que el escritor había recibido de parte del Señor. Entonces, ahí sí pueden haber errores, pero en la palabra del Señor no hay errores. Le mencioné, creo yo, no sé si aquí fue en esta enseñanza de doctrina que hermano, hace mucho tiempo, bastantes años atrás, apareció un libro, hermano, que vendían allá en Guatemala, escrito, me parece que era por un guatemalteco, no estoy seguro porque yo la verdad no leí el libro, ¿verdad? Pero el libro se llamaba La Biblia, una estafa. Ese era el título de la Biblia, del libro, hermano, y ahí hablaba precisamente de los supuestos o de las supuestas contradicciones o errores que contenía la palabra del Señor. Y hermano, definitivamente, como le digo, si alguien lo ve con ojos naturales y con oído, mente natural, definitivamente va a encontrar errores, pero no los hay porque todo tiene un contexto de la Escritura. Es como cuando el libro de Génesis dice, y en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿cómo así? O sea, que Dios la creó desordenada y vacía. No, hermano, es que lo que pasa, hermano, es que cuando Dios creó los cielos y la tierra, las creó en un perfecto orden, en perfecta armonía, en un clima extraordinario. Hermano, todo el ecosistema estaba en perfecto funcionamiento. Hermano, todo. Bueno, no voy a detener a hablar de cosas. Sin embargo, hermano, hubo algo que trajo desorden y destrucción a la tierra. Y entonces ahí nos habla definitivamente, hermano, de cómo Dios trajo ese orden. Ok. Entonces, hermano, hoy quisiéramos hablar de uno de los temas que quizás contenga o sea una aparente contradicción,
pero que al entenderlo yo creo que eso nos va a dar una perspectiva mucho más amplia de eso. Y me refiero al hecho, hermano, de por qué dice que a Dios nadie lo ha visto, y por el otro lado dice que Moisés, Isaías y otros más vieron al Señor, ¿verdad? Y además de eso, en el Nuevo Testamento pues también se habla de que vieron a Jesús, Jesús es Dios, vieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Y entonces, hermano, esto que dónde quedaría realmente, ¿verdad? Entonces vayamos aquí a la palabra del Señor. Si usted me acompaña, vamos a leer en el Salmo capítulo 91, versículo número 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Si usted nota, hermano, aquí le marqué un color distinto las veces que se refiere al Señor. Y cuando usted, hermano, va a darse cuenta en la palabra del Señor, inclusive las palabras que ahí se utilizan, ¿verdad? Por ejemplo, el Altísimo se refiere al Elyon. Elyon es la palabra hebreo. El Omnipotente es el Shaddai. Aquí el Señor es Jehová y Dios es Elohim. Y entonces diríamos, ¿son diferentes nombres de Dios? Sí, son diferentes nombres de Dios. Pero también tenemos que entender, hermano, que Dios tiene diferentes formas de manifestarse. Y esto, hermano, es lo que nosotros hemos conocido definitivamente como la cuadridimensión de Dios. La cuadridimensión de Dios. Entonces fíjese qué importante, hermano. Por eso es que tenemos que entender ese pasaje que le decía hace algún momento, hermano. Pero aquí está hablando de 4 personajes. Está hablando del Altísimo, el Elyon, el Shaddai, el Omnipotente. El Señor está hablando de Yahvé, Jehová, ¿verdad? Y Dios está hablando de Elohim. Entonces está hablando de 4 manifestaciones de Dios. Es el mismo Dios, sí, en esencia es el mismo Dios, pero su representación es distinto. ¿Por qué? Porque Dios, para poder manifestarse a la humanidad, no podía manifestarse, hermano, como el Dios Altísimo. Porque el Dios Altísimo es el que nadie ha visto. Y entonces ya le voy a explicar ahí con unas grafiquitas esto, hermano, para que lo entendamos de una mejor manera. Pero el Dios Altísimo es el que nadie ha visto, ¿verdad? Pero entonces Él, si el Dios Altísimo se manifestara a los hombres, hermano, los desintegraría. Definitivamente seríamos consumidos si no fuera por su bondad, dice el salmista. Pero entonces viene Él y para manifestarse a la humanidad se manifiesta como el Omnipotente, se manifiesta como Jehová, o el Señor, y se manifiesta como Elohim, como Dios. Es decir, hermano, hay 3 manifestaciones. Así que yo quisiera hoy platicarle de lo que se conoce, hermano, como la cuadridimensión de Dios. Definitivamente, hermano, nosotros tenemos que entender que Dios es infinito y que nuestra mente es limitada, nuestra mente es finita. Por lo tanto, hermano, con ella no lo podemos llegar a conocer ni a entender siquiera, hermano. Algunos vislumbres nos da el Señor, ¿verdad? Para que nosotros, o alguna lucecita nos da el Señor, hermano, una pizca de revelación. Cuando digo pizca, es de verdad ni siquiera lo que pueda agarrar, así por decirlo así, de esta manera, como cuando se dice una pizca de sal, ¿verdad? Se agarran unos cuantos granitos. No, ni sería eso lo que Dios nos está dando de revelación aquí. Hay muchas más cosas, hermano. Ahora entonces, como Dios, ese Dios infinito, ese Dios todopoderoso, ese Dios magnificente, hermano, no se podía manifestar porque desintegraría al hombre por su condición de hombre, hermano. Entonces viene Dios y mandó a su Hijo Jesucristo para que a través de él viniera la reconciliación con Dios. Recuérdese que el hombre había pecado y dice la Biblia, por cuanto todos
todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, hermano, pero ahora a través de Cristo nosotros podemos tener acercamiento nuevamente a esa gloria del Señor. Entonces, hermano, entonces viene el Altísimo, en la esencia divina, lo que es Dios en sí mismo, hermano. Y manda a su Hijo para reconciliarnos. Luego, hermano, a su Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos una restauración y para poder ser guiados a toda la verdad. Y luego también envía a sus 5 ministerios para que venga la edificación del cuerpo de Cristo y que de esa manera, hermano, la iglesia ahora pueda hacerse uno con el Señor Jesucristo, ¿verdad, hermano? Que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, hacerse uno para poder, hermano, ya volver a la dimensión a la que nos corresponde a nosotros los que conocemos del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta de estas cosas que le estoy diciendo. Veamos aquí los pasajes, hermano, que nos hablan de esto para que nosotros podamos verlo. Mire Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie es nadie. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito, hermano, de Dios. ¿Quién es el unigénito de Dios? Pues ese Jesucristo, hermano, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Recuérdese que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Ese Dios invisible es el Altísimo. Ese Dios invisible, ese Dios que nosotros no vemos, es lo que se conoce como la esencia divina, el Altísimo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, hermano, que nosotros tenemos que saber que a Él es el que nadie lo ha visto. Claro, Él habitaba en el Padre, Él habitaba en el Hijo, y bueno, no habitaba, hermano, y también en el Espíritu Santo. Ahora, Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4 dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Oye, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Esa palabra uno que se traduce ahí, cuando nosotros la vemos en el original, hermano, habla de una unidad compuesta. Es decir, hermano, una unidad que está compuesta en este caso de 3 elementos, o de 3 personas, sería la palabra correcta o la forma correcta de decirlo, ¿verdad? Hermano, esas 3 personas es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, porque así se manifiesta el hermano. Definitivamente, hermano, cuando nosotros vemos a la luz de la palabra del Señor, hermano, Dios, el Altísimo, la esencia divina, el que habita en la eternidad, hermano, Él creó una familia para manifestarse. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que de Él, hermano, provienen todas las familias, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Pero la primera familia, la familia primigenia, fue una familia celestial, donde está el Padre, está el Espíritu Santo y está el Hijo, ¿verdad? Hermano, el Espíritu Santo haciendo funciones maternas, definitivamente, hermano, ¿verdad? Entonces esa es la unidad compuesta. Ahora, esa familia, hermano, compuesta por esas 3 personas, definitivamente, hermano, que es, como ya dije, una unidad compuesta, hermano. Nosotros vemos en este pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 31, que está hablando Pablo viene hablando del matrimonio, ¿verdad? Del matrimonio entre Cristo y la iglesia, del matrimonio natural y también entre el Cristo y la iglesia. Y entonces dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Oiga bien, el hombre dejará a su padre y a su madre. Eso es lo que estaba establecido, hermano, allá en el libro de Génesis, ¿verdad? Eso lo dijo Adán, fue una profecía que vino de parte de Adán. Y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Ahora, oiga lo que dice este versículo. Grande es este misterio, pero
hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Entonces, si Pablo está hablando aquí de Cristo y la iglesia, quiere decir que aquí, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, está hablando de que Cristo iba a dejar padre y de que Cristo iba a dejar madre. ¿Dónde los iba a dejar? En el cielo, definitivamente en el cielo. Tal vez la flechita ahí era contraria, ¿verdad, hermano? La flechita tenía que haber sido Cristo dejó padre y madre en el cielo para poder venir aquí a la tierra, hermano, a escoger a su esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia, ¿verdad? Hermano, que es esposa, es el cuerpo, es la amada. Bueno, ahí hay muchas cosas que tendríamos que hablar, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo este pasaje, porque está hablando de Cristo y de la iglesia. Es decir, que Cristo dejó padre y madre allá y eso nos hace referencia, hermano, definitivamente a la familia que había en los cielos. Ok. Entonces hablemos un poquitito de la cuadridimensión de Dios. Veamos algunos pasajes, hermano, que nos respaldan eso, y sobre todo la explicación de ese primer pasaje de Salmo número 91. Mira, aquí, hermano, siempre describimos estos textos porque es una mejor forma de trasladarlos, ¿verdad? A veces si uno quisiera aprenderse esto de memoria, tal vez no se le va a quedar, y por el otro lado tal vez no lo va a dar a entender de la mejor forma. Entonces, la cuadridimensión de Dios es la manifestación de 4 elementos que componen un todo. Cuadridimensión son 4 elementos que componen un todo. 4 dimensiones o 4 manifestaciones con diferente función. Tradicionalmente se nos ha enseñado que Dios es trino, lo cual es cierto, pero la Trinidad o Triunidad es la manifestación de Dios, es decir, de Dios el Altísimo, de Dios el Elyon, de Dios la esencia divina, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. A Dios como esencia nadie le ha visto jamás, tal como se muestra en la siguiente ilustración. Ahorita vamos a presentar esa ilustración que nos va a dar a nosotros una mejor perspectiva, creo yo, de esto. Entonces fíjese, hermano, esto es bien tremendo. Entonces, la primera delegación, hermano, o la delegación primigenia de parte del Señor, hermano, fueron los vasos que Dios creó para poner ahí su esencia divina, hermano. Por eso aquí ponemos la esencia divina, y entonces la esencia divina es el creador, ¿verdad? Y ahí, hermano, lo primero que hizo fue el vaso del Padre, el vaso digo como recipiente, ¿verdad? No como un vaso tal, sino como recipiente, el vaso del Espíritu Santo y el vaso del Hijo. Esas fueron las 3 primeras delegaciones que hubo, es decir, esa creación primigenia que Dios hizo, hermano, donde el Señor ahí lo que hizo fue, hermano, entonces establecer estos 3 vasos con naturaleza divina. Estos 3 vasos son naturaleza divina. Eso es muy importante que lo tengamos claro. La naturaleza de ese vaso es divino. Es decir, no es terrenal, no es carnal, no. Es una naturaleza divina, ¿verdad? Entonces esto fue lo primero. Ahora, ¿qué es entonces la cuadridimensión de Dios viéndolo en estas tres gráficas? Y es que, mire, hermano, ese es el mismo principio que Dios utilizó con nosotros, ¿verdad? Entonces, está la esencia divina y estaba. Entonces viene Él y se deposita, esa esencia divina se deposita en el vaso, en el recipiente llamado Padre. Entonces, el recipiente es el Padre, pero lo que está dentro del Padre es la esencia divina, que es Dios. Entonces, ese recipiente era como una especie de filtro para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios, acercamiento con Dios. Porque de otra manera, si hubiera sido directamente la esencia divina, hermano, nos matarían. Es como un cable de electricidad, tiene un forro
tiene un forro plástico, ¿verdad? O de hule, no tanto plástico, sino que de hule, es un forro de hule, hermano, y el propósito de ese forro es, hermano, que donde va la energía eléctrica, que es en el cable pelado, ¿verdad? Digámoslo así, hermano, no llega a nosotros. Si nosotros tocamos un cable pelado, hermano, y hacemos tierra con algo más, pues definitivamente eso lo que va a suceder es que nos va a dar un toque eléctrico. Pues entonces es, para poner el ejemplo, ese forro es como el recipiente donde se colocó, hermano, la esencia divina para que nosotros pudiéramos tener acceso, por decirlo así, hermano, para que nosotros tocáramos el cable, ¿verdad? Para que nosotros no nos llegara la electricidad directamente, no nos llegara el poder de Dios directamente, sino que fuera, hermano, a través de la manifestación del Padre. Claro, nosotros, hermano, aquí pues puede ser que alguien en un sueño, en una visión, haya visto al Padre, ¿verdad? Hermano, y haya visto al Hijo y al Espíritu Santo, pero realmente, hermano, la esencia divina nadie la ha visto. La segunda delegación, entonces, hermano, bueno, digo segunda porque esta es toda la delegación primigenia, segunda en el orden que voy llevando aquí, pero es una delegación primigenia, ¿verdad? Entonces, en el recipiente del Espíritu, hermano, se depositó la esencia divina, y luego, hermano, en el recipiente del Hijo se depositó la esencia divina. Por eso, alguien con mucha razón dijo que Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Eso ante la humanidad es ilógico lo que se está diciendo. Pero es una verdad irrefutable que Jesús era hombre, pero también que Jesús era Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque hay mucha gente que está tratando de convencer a muchas personas de que Jesús no es Dios. Y Jesús sí es Dios, definitivamente sí lo es. Así que Dios nos auxilie y que Dios nos ayude en ese sentido, ¿verdad? Ok. Entonces espero darme a entender con esto, hermano, ¿verdad? Que es la esencia divina puesta. Por eso, si usted se da cuenta, voy a regresar aquí a esta grafiquita. Si usted se da cuenta aquí, yo puse los receptores, los puse en color blanco. Pero ya aquí en esta otra gráfica, entonces como la esencia ya se depositó ahí, entonces lo puse del mismo color de la esencia, como para dar a entender, hermano, que aquí ya está depositada la esencia divina. Allá solamente era la creación de los vasos. La esencia divina es increada. Esa no se puede crear, ¿verdad? Ese no puede. Entonces, hermano, pero definitivamente cuando se deposita, entonces toma el mismo color. Eso es lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo, hermano, con nosotros. El Señor Jesucristo vino a morar. Por eso dice que el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, es decir, hizo morada, hizo de nosotros su tabernáculo. Él tabernaculizó entre nosotros y además somos templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Eso es precioso, eso es maravilloso. Hermano, y al final también va a suceder eso con el Padre. Bueno, ahora, el Salmo 91:1 en esta versión Jerusalén me gusta, porque aquí de una vez pone, hermanos, los nombres que como están en el original. Dice, el que habita al amparo del Elyon, el Elyon es el Altísimo, y mora a la sombra del Shaddai, el Shaddai es el Espíritu Santo, dice a Jehová. Jehová es el Padre, refugio, baluarte mío, mi Elohim, en Dios confío. Y aquí Elohim se refiere al Hijo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, ya en este pasaje, hermano, vemos que están los nombres de la esencia divina, que sería el Elyon, y de las 3 delegaciones que Dios hizo, donde Dios se derivó para poder habitar ahí y para poder manifestarse a la humanidad. Ok. Veámoslo aquí entonces ya en un desglose, digamos. El Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo, esa primera parte, ¿verdad? El Elyon es el Dios Altísimo, la esencia increada.
la energía primigenia. Él no tiene principio ni fin, ni nadie le ha visto jamás. A eso nos referimos entonces aquí cuando hablamos del Elyon, cuando hablamos de la esencia divina, cuando hablamos del Altísimo, porque así lo traduce. La palabra Elyon se traduce Altísimo en el original. Del original se traduce al español Altísimo, hermano, pero nosotros sabemos que es esa esencia divina. Luego, hermano, dice mora a la sombra del omnipotente. Esa palabra omnipotente es el Shaddai, es el Espíritu, hermano, es el Espíritu Santo, que quiere decir pechos que amamantan, el cual tiene o hace funciones femeninas. Usted se da cuenta que el Espíritu Santo hace funciones femeninas, aunque no lo podemos conceptualizar de la misma manera así como 100% femenino, ¿verdad? Porque ese es Dios, hermano. Entonces no lo podemos, en sí, el receptor de la esencia divina es la que hace funciones femeninas con la esencia divina dentro, por supuesto, ¿verdad? Algo que es importante, hermano, que nosotros debemos de considerar es que todo lo que ha sido creado, incluyendo la naturaleza divina, tiene que pasar por su proceso de prueba. Así como nosotros vemos a Adán, que pasó por un proceso de prueba. El propósito de Dios con Adán era que él, hermano, pudiera desarrollarse dentro del huerto, hermano, alcanzar la estatura que Dios tenía planificada para él, y luego empezar a conquistar el resto, lo que se había perdido de la tierra. Se recuerda que la tierra se había perdido, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, y entonces el Señor quería traer de nuevo a la tierra, al orden de Él, no la tierra como elemento, sino la tierra como lo que es donde habitan las personas. Entonces quería, hermano, traerla de nuevo, que viniera esa conquista de parte de Adán hacia la tierra, y luego entonces, hermano, volverla a ese orden original. Pero al Adán fallar, al Adán pecar, entonces, hermano, se pierde eso. No pasó su periodo de prueba. Luzbel mismo hermano, era el sello de la perfección, y después nosotros vemos que se convierte en Satanás, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros, hermano, tenemos una naturaleza humana. Al venir Cristo a morar en nosotros, dice que el que santifica y los que son santificados, el que santifica es Cristo, y los que son santificados nosotros, de una misma naturaleza son. Es decir, que nosotros teníamos una naturaleza humana, pero al venir Cristo, entonces, hermano, nos hace de la misma naturaleza, ¿verdad, hermano, que el Señor? Así que esto es muy, muy importante que nosotros lo tengamos, hermano, claro, ¿verdad? Ok. Algo que es importante es que la naturaleza divina, o más bien dicho, la esencia divina, nunca va a ser probada, porque esa es increada. Lo que es creado son los vasos, solo aclarando esto. Y la otra cosa, hermano, es que la naturaleza divina no se vuelve contra Dios, ¿verdad? Sino, la esencia divina no se vuelve contra Dios porque es Dios mismo, sino que es, hermano, la naturaleza, en algún momento lo creado es lo que se puede volver contra Dios, ¿verdad? Que de alguna manera pasó, como ya le dije, en algunos casos, ¿verdad? Ok, sigamos adelante. El Salmo 91:2 dice: diré yo a Jehová, escudo mío. Jehová, aquí se refiere al Padre, que se manifestó en el Antiguo Testamento y se hizo visible a Moisés y habló por medio de sus siervos los profetas, ¿verdad? Es el caso de Moisés, es el más claro, hermano, que Moisés le vio las espaldas a Dios, por su puesto metido en la roca, ¿verdad? Y la roca es Cristo, y la mano puesta, y la mano son los 5 ministerios, es decir, que la mano es un filtro también, hermano, para poder acercarnos al Señor. Pero ese no es el tema, solo es, hermano, una referencia. Y luego, entonces, hermano, Él se manifestó a través de los profetas, porque los profetas se convirtieron en la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, esa experiencia definitivamente que tuvo Moisés de ver la gloria de Dios fue siempre a través de la peña, que es Cristo, ¿verdad? Luego,
hermano, hablamos aquí en el mismo versículo 2, mi Elohim en quien confiaré. Elohim es Jesús, el unigénito del Padre, por medio del cual todos los que crean en su nombre tienen la bendición de salvarse, de ser perdonados y de ser llamados hijos de Dios, tal como lo establece la misma palabra del Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, es una tremenda bendición. Recuérdense que la palabra del Señor dice que a todos los que creyeron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ok, veamos la sombra de la cuadridimensión divina. Eso es importante. La sombra de esto está en el arca del pacto, y eso es algo glorioso, hermano, porque el arca del pacto era el cofre. Pero dentro del cofre habían 3 elementos. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 4. El cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto. Está hablando del lugar santísimo. Está hablando del lugar santísimo. Y eso fue lo que vio el apóstol Pablo. Y dice que estaba el altar del incienso. Nosotros sabemos que el altar del incienso estaba en el lugar santo. Ya cuando Pablo mira aquí el altar del incienso en el lugar santísimo, es porque se había terminado el periodo de la expiación. Bueno, pero eso lo hemos explicado en otro momento y yo no quisiera detenerme en eso, pero solo por si a alguien le causa duda, porque hemos enseñado que en el atrio estaba el altar del holocausto y el altar de bronce. Y lo que yo le conozco como, o yo le llamo así, el sacrificador, que era un elemento que utilizaban los judíos para sacrificar el corderito. Básicamente era así un marco, como de un marco de una puerta, solo que era de madera, pero madera rústica, por así decirlo, ¿verdad? Hermano, era un marco, ¿verdad? Y entonces colgaban al animalito, lo colgaban. Esa es figura de la cruz de Cristo. Luego el altar del holocausto, que es figura del lago de fuego. Y bueno, y ahí vamos hermano, entrar otra cosa. Pero en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Pero aquí Pablo, cuando describe al lugar santísimo, dice que el altar del incienso ya estaba en el lugar santísimo. Ok. Y dice, y aquí es donde me quiero detener, y el arca del pacto cubierta de oro, el arca del pacto cubierta de oro. Esa arca del pacto es figura del Altísimo, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Entonces, hermano, esto es decir, el arca del pacto que contenía 3 cosas. Eso es figura, como le digo, de la cuadridimensión de Dios. Entonces veamos aquí la descripción de esto. El arca del pacto es el Elyon, ¿verdad? Es el Altísimo. Las tablas de la ley representan al Padre, ¿verdad, hermano? Que el Padre fue el que dio los mandamientos del Señor a su pueblo, a Israel, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que fueron dados en esas tablas de piedra. Ahora dice la Biblia que Él las escribe en nuestros corazones, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo. Y el Padre, pues, delega, hermano, en el Hijo y después en el Espíritu Santo. Ok. Luego, el maná. El maná del cielo representa al Hijo, a Jesucristo, ¿verdad? Y es el pan vivo, hermano, que descendió del cielo. Recuérdese que, hermano, Israel comió del maná para poder tener vida no eterna, pero sí vida permanente, ¿verdad? Mientras ellos comían del maná, ese era el alimento que los sustentaba en el desierto, que la Biblia dice que era pan de ángeles, trigo del cielo, pan del cielo y trigo de ángeles, ¿cómo es? Pan de ángeles y trigo del cielo, hermano, les dio a comer el Señor, y mientras ellos comían de ese maná, ellos permanecían con vida. Nosotros ya no comemos de ese maná, sino comemos del pan vivo que descendió del cielo, Jesucristo. Por eso cuando nos sentamos a la Santa Cena, hermano, es una tremenda bendición, pero ese maná que ahora comemos nosotros nos da vida eterna. Y luego la vara de Aarón, hermano, que representa al Espíritu Santo, que reverdeció, floreció y fructificó, y que
que dio frutos maduros, según lo dice la misma palabra del Señor. Recuérdese que la vara de Aarón, cuando ingresó al lugar santísimo, no tenía vida. Sin embargo, hermano, reverdeció y dio fruto, ¿verdad? Así, y eso de alguna manera sucedió con nosotros, ¿verdad? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al abrir nuestro corazón a Cristo, entonces, hermano, fue como que nosotros hayamos reverdecido, hayamos florecido y hayamos fructificado, ¿verdad? Y que ahora, pues, hermano, vamos a dar el fruto del Espíritu Santo también, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo es el que ahora se está derramando sobre la iglesia para que nosotros, hermano, podamos hacer la obra que nos ha encomendado el Señor. Ok, veamos algunos pasajes, hermano, que hablan de la cuadridimensión de Dios. Por supuesto, vamos a ver algunos, porque hay bastantes, ¿verdad? Por ejemplo, Lucas capítulo 1, verso 35, cuando, hermano, se está hablando de la profecía del Señor. Es una profecía del nacimiento del Señor, ¿verdad? Y dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mire pues, hermano, por eso lo santo que nacerá, número 3, será llamado Hijo de Dios. Número 4. Ahí están las 4 dimensiones. Si lo vemos ya aquí, hermano, el santo ser que nacerá es el Hijo, llamado Jesucristo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, que es el Espíritu de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá, que es el Altísimo. Y, hermano, será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios, de Dios. Aquí no hacemos énfasis en el Hijo, sino de Dios, que es el Padre, ¿verdad? Entonces, aquí son pasajes que nos hablan a nosotros de la cuadridimensión de Dios. Esto es una verdad irrefutable, que muchas personas, cuando se habla de esto, lo que dicen, ustedes están diciendo que son 4 dioses. No, estamos diciendo porque son 3, pero son 1. Porque hermano, entonces como son 3, pero son 1, pero 1 es de donde se derivan estos 3. Por eso se habla de la cuadridimensión de Dios, pero no estamos diciendo, ¿verdad? Como mucha gente, como dice Pedro, ¿verdad? Que algunas cosas dice que escribía el hermano Pablo, escribía cosas que eran difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos tuercen para su propia perdición. Es decir, que hay gente indocta que se pone a decir que estamos diciendo que hay 4 dioses cuando no estamos diciendo eso. Estamos, hermano, al contrario, estamos avalando, no avalando, ¿quiénes son para avalar? ¿Va? Estamos solamente confirmando a través de la palabra que es una trinidad, pero, hermano, que se deriva del Dios esencia, del Dios altísimo. Ok. Luego Isaías capítulo 9 versículo 6, que es una profecía sobre Jesucristo, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, que ese es un nombre aquí, ¿verdad? Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Es decir, esas 4 manifestaciones. Padre eterno, aquí hablamos del Altísimo. Dios fuerte, hablamos del Padre. El príncipe de paz, hablamos del Hijo Jesús. Y admirable consejero, estamos hablando del Espíritu Santo. Estos son pasajes, hermano, que contienen, como le decía, una referencia de lo que es la cuadridimensión de Dios. Pero la explicación para mí más importante, la del Salmo 91 y la del Arca del Pacto, eso, hermano, es algo extraordinario. Luego, cuando hablamos de las características del amor, dice, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Entonces son 4 dimensiones aquí que también se ven. Aquí no le podríamos asignar cuál es el Padre, cuál es el Altísimo, cuál es el Hijo, pero al final son 4 dimensiones. Así se manifiesta, así es la manifestación del amor a Dios. Aunque creo que sí, si nos ponemos ahí a ver contextos, creo que podríamos asignarle, ¿verdad? Pero por lo menos aquí no se las asignamos en este momento. Veamos otra cosa que es importante, es la cuadridimensión de Cristo. Hermano, porque Jesús también se presenta con una cuadridimensión. Por ejemplo, nosotros vemos, Él se presentó, número 1, como hijo de Abraham, según Mateo capítulo 1, versículo 1. Se presentó como hijo de David,
según el mismo pasaje. Se presentó como hijo del hombre según Mateo capítulo 9 versículo 6 y se presentó como hijo de Dios según Mateo capítulo 14 verso 33. Por supuesto que esta es una referencia de esto. Okay, hay varias referencias cuando se le dice Jesús hijo de David, Jesús hijo de David. Hermano, le gritaba aquel ciego llamado Bartimeo. Entonces quiere decir que, hermano, nosotros vemos aquí, ¿verdad?, cómo el Señor se manifiesta en esta cuadridimensión. Luego también cuando Él se presenta en los diferentes evangelios, eso, hermano, está claramente detallado en la misma palabra del Señor y que tiene mucho que ver con los famosos seres vivientes, ¿verdad? Porque esos seres vivientes tenían 4 caras: cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila. Cuatro dimensiones, ¿verdad? Tenían los seres vivientes, y esa es la estatura que tenemos que llegar nosotros, la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Pero entonces en Mateo Él se presenta como el león, que representa al rey. En Marcos representa como el buey, que representa al siervo o el servicio, ¿verdad? En Lucas se presenta, hermano, como el hombre, ¿verdad? Como el hombre, esa humanidad, esa debilidad de humanidad, hermano. Y luego en Juan se presenta como el águila, que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Entonces en esas 4 dimensiones se presenta también el Señor Jesucristo. Entonces cuando nosotros empezamos a ver realmente, hermano, la cuadridimensión de Dios es algo que está muy claramente establecido en la palabra del Señor. Y yo, perdón que tal vez voy a repetir esto, pero quiero ser enfático en que no estamos hablando de 4 dioses, por favor. Estamos, hermano, diciendo que hay un respaldo bíblico para hablar de la Trinidad, pero la explicación de dónde sale la Trinidad de Dios, hermano, porque Dios era uno en el principio. Jehová vuestro Dios uno es, pero es una unidad compuesta, ¿verdad, hermano? Y eso es lo que tenemos que comprenderlo para poder, hermano, realmente entender esa bendición extraordinaria que el Señor tiene para nuestra vida. Así que, hermano, el Señor sigue obrando en nosotros, ¿verdad? A través de eso. Ok, ahora veamos, hermano, aquí otra cuadridimensión, y es la cuadridimensión de la iglesia, porque la iglesia también tiene una cuadridimensión, y esa está descrita en bastantes pasajes. Aquí solo vamos a poner 2 pasajes que hablan en el libro del Cantar de los Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Dice: una voz, mi amado, toca a la puerta, ábreme. Oiga, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. 4 dimensiones. Claro, si nosotros ya vamos a todo el Cantar de los Cantares, hermano, hay otras mías, por así decirlo, ¿verdad?, que se hablan ahí, hermano, ¿verdad? En algún momento estudiamos que eran 7 u 8, creo yo, ¿verdad, hermano? Pero aquí en este pasaje nos está hablando precisamente de esa faceta de la cuadridimensión del que tiene que alcanzar la iglesia: hermana, amada, paloma, perfecta. Hermano, son dimensiones. Si lo vemos aquí ya en el desglose, hermana, pues nos habla de una fraternidad, ¿verdad, hermano? La iglesia, por eso es que la iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia, hermano, que es la iglesia de Filadelfia, representada ya en el libro de Apocalipsis, en las cartas a las 7 iglesias. Pero Filadelfia significa fraternidad, ¿verdad, hermano? Amor fraterno, ¿verdad? Amor entre hermanos. Luego, amiga, nos habla de la amistad, y esto nos viene a la mente, hermano, cuando David hizo un pacto con Jonatán. Es un pacto de amistad, y así tenemos que ser, hermano, nosotros, ¿verdad, hermano? Es mejor, por eso que el libro de Proverbios también dice que es mejor amigo cercano que hermano lejano, ¿verdad? Entonces es tremendo. Luego, paloma, aquí nos habla de características y nos habla de mansedumbre. Una característica solamente aquí pusimos, ¿verdad? Que seamos mansos como la paloma. Entonces son características
características, hermano, definitivamente que nosotros tenemos que llegar a alcanzar con la ayuda del Señor. Y luego la perfecta nos habla de una estatura. Recuérdese que dice la Escritura que a través de los 5 ministerios tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces esa es una estatura que se tiene que alcanzar, que no es la única, por supuesto, ¿verdad? Porque está luego la medida, a la medida de la plenitud de Cristo, ¿verdad? El varón perfecto es Jesús. La medida de la plenitud de Cristo, estamos hablando del resucitado. Ok. Pero ese no es el tema, solamente como referencia siempre. Luego, hermano, hablamos aquí otro pasaje que nos habla de la cuadridimensión de la iglesia. En el mismo Cantar de los Cantares dice: ¿quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados? O sea, son 4 facetas aquí, hermano, de cómo, fíjese, son facetas de la iglesia, hermano, empezando hasta llegar al cenit, hasta llegar a la estatura otra vez de perfección, porque, hermano, el día es perfecto precisamente al mediodía, y eso es de lo que nos está hablando. Pero después viene la faceta, hermano, de los escuadrones abanderados. Cuando lo vemos, hermano, esto lo podemos ver en el transitar, diríamos, o en el salir del sol, ¿verdad, hermano? En un día. Pero si lo vemos ya aquí, entonces, como el alba, yo le pongo como el alba, salir de las tinieblas, porque está la oscuridad de la noche, hermano, y empieza a salir como el alba, aparece la luz, la iglesia está saliendo de las tinieblas. Luego, bella como la luna, es bella, es una característica, hermano, de la iglesia allá, cuando se habla en el libro de Apocalipsis 19, alegrémonos y gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, es decir, está radiante, está hermosa, ¿verdad, hermano? La esposa ahí, y dice, hermano, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, bella como la luna, habla de la preparación para la boda. Luego, resplandeciente como el sol, es porque ya se hizo una con el sol de justicia, ¿verdad, hermano? Entonces ahora alumbra con la luz del sol, pero como se hizo uno con él, ya no se mira que quién es quién, sino que ella y él son uno solo, ¿verdad, hermano? Y luego fuerte como ejército en orden de batalla, es decir, esto ya nos habla de la segunda venida. Entonces aquí podríamos ver, hermano, la iglesia saliendo, preparándose para la boda, ya en la boda, y luego en la segunda venida del Señor, hermano, es cuando la iglesia definitivamente va a regresar con el Señor como ejército ya a las batallas que le tocan. Esto también podría aplicarse en el aspecto actual, ¿verdad? En el estado actual de la iglesia antes del arrebatamiento. Hay diferentes formas de aplicarlo. Ahora, veamos la cuadridimensión de los nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo tienen, hermano, 4 dimensiones también. El espíritu preexistencial, es decir, había un espíritu que estaba en el inicio con el Señor. Luego, cuando el Señor sopló vida, según esos pasajes que ponemos aquí, que no nos vamos a poner a leerlos porque nos llevaría demasiado tiempo, ¿verdad? Primero, entonces, en la eternidad pasada, la iglesia estaba, no la iglesia, todos los hombres, hermano, estaban como espíritus, ¿verdad? En calidad de espíritus. Luego, el Señor sopló vida, hermano, eso sería el número 2. Luego, cuando viene el Espíritu de Cristo a morar dentro de la persona, y el Espíritu Santo. Son 4 facetas de espíritu, por así decirlo, 4 manifestaciones del espíritu. Primero, el espíritu preexistencial, el soplo de vida, luego el Espíritu de Cristo, y que es el modelo de vida, y el Espíritu Santo que nos guía, nos ayuda para alcanzar ese modelo de vida. Y, hermano, algunas otras cuadridimensiones de las cuales habla la palabra del Señor, así, porque hay muchas, por ejemplo, la cuadridimensión del ser humano, hablamos de espíritu, alma, cuerpo y corazón. Aquí se agrega corazón. Por eso es que en aquel pasaje, hermano, de amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. También, es decir, 4 cosas de las que se hablan ahí, ¿verdad, hermano? Entonces, estas 4 cosas son importantes. La cuadridimensión del enemigo se presenta como diablo, como dragón, como serpiente antigua y como Satanás. Así se presenta también. Se presenta en otras manifestaciones, pero se habla de esas 4. Me parece que también ahí
en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Luego del reino angélico hablamos de serafines, hablamos de querubines, hablamos de arcángeles y hablamos de ángeles. En las huestes celestiales hablamos de principados, potestades, gobernadores y huestes. Si hablamos, hermano, de los vivientes, se recuerda, ¿verdad? Se habla de el hombre, se habla del santo, se habla del viviente y se habla de los vigilantes, 4 dimensiones. Es decir, cuando empezamos a ver, toda la Biblia está llena de esto. Pero esto solamente es un respaldo de las cosas, hermano, o una imagen, por así decirlo, de aquello que es Dios. Dios es una esencia que se deriva en 3 manifestaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que nosotros lo tengamos claro. Así que queremos dejar hasta aquí este tema. Espero, hermano, haberme dado a entender con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, y lo que yo no pude dar a entender, que el bendito Espíritu Santo le lleve a usted esa enseñanza y que usted pueda ser edificado y enseñado a través del Espíritu Santo. Oremos y le damos gracias al Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta hora. Señor, te agradecemos de una manera muy especial, grande y maravillosa, toda tu misericordia y toda tu bondad. Por favor, papaíto, te pido tu ayuda, te pido tu bendición y tu respaldo, Señor, en nuestra vida. Necesitamos, Señor, que tú te manifiestes de una manera muy grande y poderosa en cada uno de nuestros corazones. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso, maravilloso de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde. Ha sido una bendición poder estar con ustedes y esperamos verlos en cada uno de nuestros temas que aún seguiremos impartiendo con la ayuda del Señor. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.